en la embajada de México, entra un grupo comando y se lo lleva y ahora está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Hay un problema con la democracia? Sí, hay un problema con Golpe la democracia. en Bolivia, acordémonos también. Con Añez. La intervención de Trump en Brasil con respecto a Bolsonaro y demás. O sea, ¿hay un quilombo con la democracia? Sí, pero pongamos todo arriba de la mesa, muchachos. Seamos buenos entre nosotros. Pongamos Perú, pongamos Argentina. Pongamos Argentina. Argentina con la principal líder de la oposición. Yo me siento identificada con ella, ¿no? Claramente, ustedes lo saben porque yo no oculto mis opiniones, ¿no? Puede que otra persona no se siente identificada con Cristina, pero acá lo que está en juego también es la calidad del sistema democrático tal cual lo conocemos. Yo creo que está en duda eso. Y Trump vino a aclarar todo eso. Esto lo digo primero por los periodistas progresistas, wokismo, no quiero dar nombres propios, si quieren se los doy, ¿no? Que estableció durante un tiempo largo que el problema era el sistema democrático en Ecuador, en Venezuela. El hecho que ocurrió el sábado, les quiero decir una cosa, se lo decía recién afuera del aire a Eduardo. A partir de ahora, antes cuando me preguntaban cuál era la mejor película que viste en tu vida, yo decía El Padrino. La 1, me gusta más la 1 que la 2, y la puedo discutir si quieren, lo puedo fundamentar. Ahora, a partir de ahora, cuando me preguntan cuál es la mejor película que viste en tu vida, es El secuestro de Nicolás Maduro. Fue una película, chicos. Y la conferencia de prensa de Trump, del general Dan Kane, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, de Pete Hegseth, que fue el secretario de Defensa, de Marco Rubio, que es el gran ideólogo de todo esto, el cerebro de todo esto es Marco Rubio, que está ganando la interna y que está armando su candidatura presidencial para sucederlo a Donald Trump, entre una pelea entre él y J.D. Vance, que es el vicepresidente, que también está aspirando a eso, ni hablar de Trump, que dice yo me quiero quedar, aunque la Constitución se lo impide, pero en la mirada de Trump él va a intentar hacerlo. Esa conferencia de prensa, la de Donald Trump, es un documento histórico, una pieza histórica, para verlo. Entre otras cosas, por la brutalidad con la cual Trump expresa sus opiniones y los intereses de Estados Unidos. Con la claridad, además, que lo hace. Le tenemos que agradecer a Trump que haya dicho claramente, el petróleo es nuestro. Sí. Nosotros pusimos la guita y no queremos volver a llevar el petróleo. Y vamos a administrar ese país. Va a ser un protectorado. Voy a poner a un virrey. Después vamos a ver las dificultades que tiene en ese sentido. Pero, viste, esto es importante y quiero celebrar esto. Y esto lo digo sin un ápice de ironía. Gracias, Trump. Sí, que diga Gracias, claramente. Trump, que lo decís con esa brutalidad. Sí. Porque eso aclara las cosas de una vez. Tanto es así que esto está teniendo, y esto sin información, está teniendo mucha repercusión al interior incluso de la oposición a Maduro en Venezuela. Hay muchos que están diciendo, pero pará, yo quiero un sistema democrático, quiero volver a elegir, quiero que las elecciones sean limpias, quiero que sean transparentes, pero no sé si quiero ser un protectorado norteamericano. Puerto Rico, claro. ¿No? Planteando eso. Muchas cuestiones para analizar. Primera cuestión sobre la operación en sí. Tengo mucha información para compartir con ustedes. La operación se llamó Absoluta Resolución. Ese es el nombre que tuvo ¿Cómo les gustan la esos títulos, operación. ¿no? La verdad que la operación fue, desde el punto de vista militar, fue absolutamente exitosa. Y desde el punto de vista comunicacional, narrativo y cultural, fue una obra maestra. Lo que hicieron el sábado los norteamericanos. Exitosa en toda la línea, ¿no? Recuerden cómo fue la operación. Fue autorizada el viernes por la tarde, mientras estaba en su country privado de Mar-a-Lago, Donald Trump. Esto fue recién el sábado a la noche. Primero fue autorizada el primer tramo de la operación. El primer tramo de la operación tuvo el sabotaje cibernético para inutilizar la red eléctrica y suprimir los radares y las defensas antiaéreas. Primero produjeron un sabotaje energético, cibernético, un gran apagón sobre Caracas, provocando la supresión de los radares y las defensas antiaéreas. Primera cuestión.
Después, escuchen bien esto. 200 aviones. 200 aviones. Que salieron de 20 bases aéreas norteamericanas. 20 bases aéreas tienen en la región para desplegar 200 aviones en la incursión más importante que se conozca de Estados Unidos en la región. Esto supera Bahía de los Cochinos y supera de alguna manera Panamá. En Panamá fue otra cosa, tuvieron que bajar, tuvieron que entrar con los ROFIE, ¿no? Sí. Fueron 30.000 hombres. 2 aviones F-16, F-18 y demás. ¿Qué hicieron con eso? Despejaron el espacio aéreo. Primero inutilizaron los radares y las defensas antiaéreas. Después los aviones para despejar el espacio aéreo. Y después avanzaron sobre varios lugares, entre los cuales estaba el fuerte Tiuna, que es la base militar más importante que tiene Venezuela, en Caracas. Dicho sea de paso, ahí descansan el cuerpo del comandante Hugo Chávez Frías. Bombardearon, dicho sea de paso, la tumba de Chávez, entre otras cuestiones. Eso no lo sabía. Bien. Avanzan sobre el fuerte Tiuna, capturan a Maduro y a Cilia. Piensen que, según la información que dieron los norteamericanos de modo oficial, llegaron a las 2 horas y 1 minuto de la madrugada del sábado. Llegaron al fuerte. Y a las 4:29, o sea, 2 horas y media después, ya estaba Maduro y Cilia, su mujer, en el interior de el buque Iwo Jima, que queda a 160 kilómetros de la costa. La operación en el interior de lo que era la casa segura, entre comillas, casa segura, muchas comillas, casa segura, donde estaba Maduro con su mujer, duró menos de 5 minutos. La gran pregunta que hubo, que la pregunta que se hacía el sábado, que empieza a ser despejada ahora. Primera cuestión para analizar, esto es noticia en desarrollo. Todo lo que digamos ahora puede llegar a ser puesto en duda por los nuevos acontecimientos que se vayan desarrollando en el día de hoy, de mañana y en las próximas semanas. Pero sí ya podemos dar algunos detalles de lo que fue el hecho en sí. Y yo me quiero concentrar en el hecho en sí porque el hecho tiene una narrativa, esa narrativa tiene un impacto político y además muchos temas para analizar a propósito del hecho. Pregunta, ¿hubo resistencia o no? A juzgar por la cantidad de muertos que hubo, sí hubo resistencia. Sí hubo resistencia. Esa resistencia claramente fue insuficiente. Pero sí hubo resistencia. Se combatió en el lugar. Esto es a juzgar por la cantidad de muertos. Sin ir más lejos, en estos momentos, en Cuba hay duelo nacional dispuesto por el presidente Díaz-Canel de 2 días por 32 fueron los cubanos abatidos en el fuerte Tiuna. 32. No, venezolanos. Cubanos, sí. Todos cubanos. sí, cubanos, 32. Estoy hablando de información oficial. Sí. Información oficial. Ahora, si querés, te leo la información oficial. Sí, no, inclusive ayer Díaz-Canel lo Y hoy Trump ya lanzó una amenaza. No tenían claro que eran cubanos. 32. Por la información que me dieron a mí, yo tuve la oportunidad de hablar tanto el sábado como el domingo con muchas personas muy familiarizadas con la dirigencia venezolana y muy cercanas en algunos casos al presidente Nicolás Maduro. O sea, tuve oportunidad de conversar con gente que tuvo la oportunidad de pernoctar en las casas seguras de la familia Maduro. O sea, conozco, por lo menos el tema me lo relataron. 32 cubanos. Hasta donde me relataron, los cubanos se ocupaban de todo. Los médicos, los cocineros y la custodia, el primer círculo de custodia de Nicolás Maduro. Algo que de alguna manera se conocía, que la inteligencia cubana
y las fuerzas de seguridad cubanas estaban protegiendo a la familia de Nicolás Maduro. No hay ninguna novedad en ese sentido. No hay ninguna novedad en ese sentido. La novedad acá es, en todo caso, que la operación haya sido tan exitosa. Detalles de la operación. Después que a las 4:29 del sábado, que mientras todos nosotros estábamos durmiendo y nos despertamos y nos enteramos con la imagen, lo trasladan a el buque que está a 160 kilómetros de la costa de Venezuela, al Iwo Jima, y de ahí va a Cuba. De ahí el buque va a Cuba. Claro, a una parte de Cuba. ¿Va a Cuba? No, va a una parte de Cuba, va a Guantánamo. El buque va a Guantánamo y en Guantánamo se toma un 757, un Boeing, donde lo terminan trasladando a la ciudad de Nueva York. La foto, que es una foto icónica de la historia, me animaría a decir, de la historia de América Latina contemporánea, que es la foto de Nicolás Maduro con su jogging Nike, con sus auriculares y sus gafas, muy buenas gafas metió, ¿no? Pero era para que no vea. Sí, para que no vea, claramente, para que no vea y para que no escuche. Sí. Esa foto habría sido tomada en el interior del Iwo Jima, del buque donde estuvo detenido. Luego va a la sede de la DEA y luego va al centro de detención. Tenemos mucha información sobre cuál es el juez que va a tener la causa y cuál es el perfil del juez que va a tener la causa y qué es lo que le espera a Nicolás Maduro por delante. Nicolás Maduro y su mujer Cilia. Pequeño detalle, empezó a circular mucha información el día de ayer. Esto es importante, estar bien tranquilos como para seleccionar la calidad de la información sobre por qué la detuvieron a Cilia. Algunos decían, y yo anticipo, no participo de esa idea por la información que yo pude recopilar, que Cilia había pedido ser detenida con Nicolás Maduro. No me imagino en esa situación a los no creo que marines norteamericanos estableciendo una negociación con nadie. Hasta donde yo sé, entraron y mataron a todo lo que se movía, casi que no hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes, pero muy pocos. Mataron a todo lo que se movía, entraron norteamericanos, de hecho la cantidad de número de víctimas expresa eso. La otra información de por qué detienen a Cilia, más allá de su peso político, era una persona que intervenía mucho, decidía, había sido procuradora, presidenta de la Asamblea Nacional, o sea, era una militante política, además de ser la compañera y la esposa de Nicolás Maduro, es la posibilidad de tener una herramienta de negociación con el propio Nicolás Maduro en sus condiciones de detención. Extorsión. Ponerlo poner esa palabra, claramente. Está claro que a partir de ahora se abre un espacio de negociación entre Venezuela y Estados Unidos, y hay que decir que los gringos juegan con el ancho de espada en todas las manos ahora. Sí. ¿Cuál es el ancho de espada en todas las manos? Es que van a poner sobre arriba de la mesa, que es lo que de alguna manera está reclamando Delcy Rodríguez. Tenemos cosas para decir de Delcy Rodríguez, de su perfil, de su historia y de todo lo que hay a propósito de ahora, ¿no? Porque una de las preguntas que subyace acá es, ¿hubo una entrega interna? Bueno, está claro que el sistema de defensa y de protección de Venezuela falló en toda la línea. Falló, no pudieron evitarlo. Se lo llevaron a Maduro en menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Hay una cuestión, hay unos datos que son una nota del New York Times que es bastante expresiva de lo que sucedió. Esto lo vienen trabajando desde el mes de agosto. Y las fuerzas especiales que participaron acá, que fueron 10 helicópteros, con cada uno de los helicópteros con 10 integrantes, son 10 helicópteros que entraron a un lugar y bajan como en la película, chicos, Rambo, como en la película, y demás. Hicieron prácticas de cómo tenían que tomar la casa segura del fuerte Tiuna en Caracas en una maqueta de escala real en Kentucky. Hicieron
una maqueta de escala real de dónde estaba Nicolás Maduro para ensayar cada una de las instancias. Es más, contemplaban la idea, según la versión de Trump, Maduro intentó ir a un cuarto seguro, blindado, ¿no? Intentó ir a un cuarto seguro, blindado, contemplaban la idea de cómo superar las puertas de ese cuarto seguro. Con sopletes. Sí, tanto es así, es más, en la expresión que utilizó Trump en la conferencia de prensa, que algunos medios dijeron que es el tiempo que tardaron en capturarlo a Maduro, cosa que es falsa, sino que se refería a que en 47 segundos podían derribar la puerta de ese cuarto seguro donde estaba el presidente Maduro y Cilia Flores. No llegaron hasta ahí. Aparentemente no llegaron hasta ahí. Aparentemente el ataque se produjo cuando ellos estaban durmiendo. La pregunta es si los ataques se produjeron previamente. Estamos hablando, acá contamos cómo fueron los acontecimientos. El apagón, la inutilización de la red eléctrica, la supresión de radares y las defensas antiaéreas. Eso se produjo mucho más temprano. Y la llegada al Fuerte Tiuna se produjo a las 2 de la mañana. La pregunta es, ¿qué pasó en ese periodo? Que no se pudieron establecer las medidas necesarias como para proteger. Pues es un golpe de propaganda y un golpe fuertísimo. Sí. Después vamos a ver las consecuencias políticas. Porque esto es como un ajedrez donde vos te comiste al rey, pero no fue jaque mate. O sea, cayó Maduro, pero no el chavismo. O sea, Maduro está preso, claramente está preso, y sus condiciones no van a ser buenas, ¿no? Porque se va a tener que establecer una larga negociación para la recuperación de la libertad de Maduro, que va a ser una negociación que seguramente puede llegar a durar un tiempo muy largo. Y el juicio va a ser absolutamente amañado, ¿no? Bueno, sí, el juicio claramente. Bueno, el juicio va a iniciarse donde le van a leer los cargos, que seguramente lo van a hacer en el día de hoy, y él va a hacer la famosa, como en las películas, lo vimos, que es o él se declara culpable o inocente. Si declara culpable, se produce se puede aminorar la pena. Si se declara inocente, va a juicio, ¿no? Y hay que ver cuáles son los testimonios y las pruebas que hay en su contra. Dudo ¿Está mucho claro? de las garantías. Bueno, de ese juicio, por eso ¿no? mismo, es un juicio de carácter político y demás. Bueno, vamos a hacer un punto acá. Otro tema importante es, según la información que publican los norteamericanos, desde agosto estaban infiltrados en el entorno de Maduro. Está claro que acá los norteamericanos manejaban, lo todo. Tenían muy caminado a Maduro y manejaban muy buena información al respecto. Y está claro que los venezolanos se vieron sorprendidos por eso, ¿no? Sí. Bueno, se vieron sorprendidos. Uno pensaba, ¿no? 20 años en el poder, la ayuda de los cubanos que estaban acostumbrados a resistir a los norteamericanos, y con una inteligencia como la inteligencia cubana, que es una inteligencia de buen nivel, Sí. una inteligencia de las mejores que tiene la región, con la asistencia de Rusia y de China. Bueno, habrá que hablar ahí también, ¿no?, sobre el rol que tuvieron, que habían podido tener una mejor performance. Vamos a saludarlo al compañero y amigo Diego Stulbach. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Dani, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien. Un día también de lo personal, pero por supuesto preocupadísimo, ¿no? Y no solo preocupadísimo, sino con mucho dolor, porque está ocurriendo la publicación de estos 32 agentes cubanos que cayeron en combate intentando proteger al presidente de Venezuela. Merece además una reflexión aparte para todos los que nos sentimos militantes políticos y no hemos perdido un gramo de vacilación respecto a lo que significa el antiimperialismo. Es muy doloroso, son biografías internacionalistas, son biografías militantes que se tomaban en serio una tarea, pero me parece que el dato que no se puede dejar de subrayar una y otra vez es que acá hubo una agresión criminal norteamericana como en los viejos tiempos, o quizás más intensa que en los viejos tiempos, y no existió, a pesar de ser la crónica de una humillación anunciada, muy anunciada. ¿Hace cuánto que estaban los barcos? Desde el mes de septiembre. De Caracas, exacto. Y esto no tuvo presencia en el debate político interno de muchísimos países, entre otros el nuestro, y acá se mostró algo que me parece que va a haber que pensar muy bien, que es que no existieron contrapoderes
institucional jurídicos, es decir, se violó una vez más el derecho internacional, que parece que ya es letra muerta, pero tampoco los imperios, los llamados imperios o nuevos imperios del mundo, como China o Rusia, fueron eficaces en prevenir una acción, insisto, muy anunciada. De tan anunciada, uno tiene que concluir que casi pactada, o por lo menos tolerada. Luego, tampoco las potencias de la región pudieron actuar para impedir esto. México, pero sobre todo Brasil, que tiene frontera con Venezuela, y por lo tanto se trata de un asunto casi Bueno, hubo un cambio de parámetro de Brasil. Brasil no había reconocido el triunfo de Nicolás Maduro, pero sí reconoció rápidamente a la presidencia, a la presidenta Delcy Rodríguez. Por supuesto. A lo que voy es a la incapacidad de frenar una acción anunciada, a la efectividad de frenar una acción anunciada. Insisto, ni contra poderes jurídicos, ni contra poderes fácticos de potencias mundiales o de subpotencias continentales, pero además tampoco hay pueblos acá, tampoco hay pueblos movilizados como en otras décadas. Por supuesto hay marchas, por supuesto hay militantes, por supuesto hay personas que gritan, pero en la ultraderecha actual no solo está reconstituyendo el derecho internacional, no solo está volviendo a un uso de la guerra prácticamente desesperado para ganar tiempo y recursos naturales, sino que además está reconstituyendo lo popular mismo, y eso nos plantea un problema gigantesco, porque finalmente acá lo que hubo es el final de la ambivalencia estratégica, este discurso que tiene Trump y que tiene buena parte de ultraderecha de que no se sabe nunca hasta qué punto están hablando en serio. El nombre de la operación, ¿no? Se llama Operación Determinación. ¿Y en qué consiste? Consiste en decir dentro de Estados Unidos que se trata de terminar con una narcodictadura, que es un discurso absolutamente inconsistente, pero hacia la región el discurso es clarísimo. Ya lo vimos en Argentina el 26 de octubre de este 2025 cuando se votó bajo extorsión de Trump. O se aceptan las condiciones de los bancos de inversión o vienen los barcos de guerra. Esto que dijimos el 27, el 28, el 29 de octubre con toda claridad, ya no estamos en Argentina frente al proceso del mileísmo del 2023. Estamos frente a un proceso político trumpista en la Argentina, trumpista en la región. Trump pone las condiciones de la vida política en el continente cada vez con mayor agresividad y cada vez con menor contrapeso. Este problema, que me parece absolutamente clave, de democracias que ya no cuentan con contrapoderes de ningún tipo, ni institucionales, jurídicos, ni tampoco fácticos, ni tampoco sociales, parece ser más bien parte de un proyecto, es decir, vaciar de instituciones, vaciar de poder, de contrapoderes fácticos, vaciar de sociedad el juego de la administración de las sociedades, por medio de una violencia brutal que evidentemente supone que América Latina es un insumo básico para el reposicionamiento norteamericano en su combate con China o en los combates por su reposicionamiento mundial. Quiero decir que desde el punto de vista latinoamericano y argentino, el desafío es máximo, porque no solamente es pedir que se cumplan las leyes de tipo internacionales, el orden jurídico mundial, no es solamente eso. Es también despabilarse de ciertos discursos mistificantes del multilateralismo que suponían que porque existe multilateralismo entonces los proyectos populares latinoamericanos cuentan con aliados inmediatos frente al imperialismo norteamericano. Eso está puesto en duda. Y sobre todo, ¿a qué le vamos a llamar democracia política acá en más? Insisto mucho en esto. Milei en el 2023 era el nombre del repudio de una parte de la sociedad mayoritaria hacia el conjunto de la clase política. En el 2025 es eso más trumpismo, más un sistema de amenazas, más un sistema de reconstitución de un pueblo. Diego, un abrazo grande. Nos vemos en estos Abrazo días. para ustedes. Diego Stulbach aquí conversando con nosotros. En un rato lo tenemos a Roberto Varga. Vamos a estar hablando con un gran analista de política internacional. Para mí, uno de los mejores de habla hispana. En un ratito el profesor Viñez que estará hablando sobre la historia del petróleo en Venezuela, que parecía una bendición, pero parece también una maldición. Muy bien. Y estará también Rulingui Datauer hablando el reperfilamiento que se podría dar a partir de esto en cuanto al negocio de materias primas, incluido el petróleo, el oro y otros minerales raros que posee Venezuela. Bien, ¿y Eduardo? Vos sabés, Dani, que justo en la previa de estos eventos vi un documental que está en Netflix,
y que me resuena con lo que está sucediendo hoy, porque es un documental que habla de la crisis 1975, de lo que significó para el mundo del arte, y especialmente del cine, Nixon, Watergate, Vietnam, que son palabras muy setentistas, pero que te resuenan con lo que está sucediendo y te dejan una gran pregunta. ¿Sucederá lo mismo? ¿Habrá un reflejo del cine? Bueno, esto es un poco lo que plantea el documental del que vamos a hablar más adelante. Muy bien. Los comandos de la Fuerza Delta que participaron ensayaron la extracción, el secuestro de Maduro dentro de una maqueta a escala real de la Casa de Seguridad de Maduro en el Mando Conjunto de Operaciones Especiales que habían construido en Kentucky. Los tipos, imagínate cómo se tomaron el trabajo de hacer esto. Practicaron atravesar las puertas de acero a pasos cada vez más rápidos. Maduro, según la información que manejaba la inteligencia de los Estados Unidos, había estado rotando entre 6 y 8 lugares, lo que se llaman casas seguras. Es la vieja narrativa que hay alrededor de Fidel. Fidel nunca tenía una casa, Fidel vivía de noche y no tenía la residencia presidencial en Cuba. No. Él estaba en cualquier lugar y andaba con un maletín siempre. Nadie sabía dónde estaba. Sí. Estados Unidos no siempre sabían dónde empezaba a alojarse hasta bien entrada la noche. Evidentemente, recién entrada la noche tenían la información de dónde era. Y el ensayo de extracción lo habían hecho en el lugar donde estuvo, en el fuerte Tiuna. Para ejecutar la operación, el ejército estadounidense necesitaba la confirmación de que Maduro se encontraba en el complejo en el cual se habían entrenado. Los militares que llevaron a cabo la operación durante las festividades querían llevar la operación durante la fecha inicial para llevar la operación era el 25 de diciembre, durante las fiestas navideñas, porque en el cálculo que hicieron muchos funcionarios del gobierno estaban de vacaciones y porque un número significativo de militares venezolanos estaban de permiso. Trump dio la orden de comenzar la operación el viernes por la noche, como recién relaté más temprano, el viernes por la noche. Pero la operación se puso en marcha oficialmente a las 4:30 de la tarde del viernes, cuando funcionarios de Estados Unidos dieron la primera serie de aprobaciones, que eso no significaba la autorización de la operación final. Durante las 6 horas siguientes, los funcionarios siguieron vigilando las condiciones del terreno, incluidas las meteorológicas y el paradero de Maduro. Esto fue en la noche del viernes. Una cosa que me parece alucinante, que el tipo, que Trump siguió esto de su casa. Por tele. De su casa por la tele. Sí, transmisión en vivo. Es vivo. Vamos a ver esas imágenes en algún momento en un documental, ¿no? Sí, como pasó también con la captura y la muerte de Bin Laden. Lo tenemos a Roberto Vargas en línea. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te escuchamos. Compañeros, un abrazo grande. Muy bien. Feliz año. Gracias. En la medida de lo posible. Bueno, primero quisiera consignar lo que me parece un título en desarrollo. Creo que estamos en presencia de un Yalta tácito. Digo tácito porque aquel Yalta de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, precisamente aconteció en Yalta, con fotos, con filmaciones, estaba Stalin, estaba Churchill, estaba Roosevelt, y se dividió el mundo, ¿no? Se otorgaron unos nuevos espacios vitales que funcionaron bastante bien hasta la caída del muro de Berlín con la aparición del consenso de Washington. Da la impresión de que este nuevo Yalta, y un poco en esto contesto a nuestro compañero Stulbach, con el que tengo un matiz en función de lo que él planteó previamente en el programa, ¿por qué China, por qué Rusia hacen declaraciones que yo llamaría declaraciones por la galería, ¿no? Es decir, bueno, qué barbaridad, se está alterando el orden jurídico mundial, cada uno procede como se le da la gana según la fuerza. Bueno, porque me da la impresión que este Yalta tácito, que tuvo algunos rasgos, digamos, en lo que fue el encuentro de Alaska entre Putin y Trump, donde probablemente se haya hablado de esto, se haya negociado, da carta libre a los nuevos imperios a moverse en sus espacios vitales, tema que seguramente tocaremos con Juliana en un rato, porque hace exactamente un año, Dani, hablamos de esta situación cuando Trump asumía la presidencia de los Estados Unidos. Dijimos, se viene un mundo de espacios vitales para los imperios.
Bueno, lo dice Trump a calzón quitado cuando hace su primer conferencia de prensa una vez secuestrado Maduro. Dice, nosotros vamos a resolver como dé lugar nuestra necesidad estratégica vital de energía. Y nombra la palabra petróleo 26 veces en esa locución. 0 la palabra democracia, 26 la palabra petróleo. Está claro que es una guerra de energías, está claro que Estados Unidos necesita recortar terreno frente a lo que ha sido un avance brutal de China en todos los parámetros de la economía mundial, y lo va a hacer en función de anexionar lo que tenga que anexionar. Ya mandó avisos, después del sábado inclusive, nuevamente a Groenlandia, nuevamente a México, nuevamente a Canadá. Seguramente porque las condiciones son diferentes, la ocupación o la ofensiva también sea distinta, pero es evidente que aquí estamos en presencia de nuevos espacios vitales que se empiezan a ocupar según la necesidad de los imperios. No descartemos que esto le dé vía libre probablemente a Rusia para que resuelva Ucrania como le dé la gana resolver, y a China con Taiwán. Es altamente probable que esto lo veamos en los próximos meses. Es una crisis en desarrollo, de todos modos, ¿no? Porque aquí también hay que explicar y hay que darse cuenta que todavía hay una cantidad de piezas en este puzzle venezolano que no están acomodados. Bien. A todas luces, yo te diría, Dani, te doy la palabra, que un golpe grande no solo fue para el campo progresista, sino para la propia derecha, la derecha mundial, que no entiende cómo María Corina Machado ha quedado absolutamente marginada. Es decir, la tiró abajo de un tren cuando dice no tiene ni respeto ni apoyo popular. Entonces, es evidente que también Estados Unidos ha contemplado en esta operación la necesidad de contar con poderes reales dentro de Venezuela para pactar lo que haya que pactar. Y que eso no era María Corina Machado. Creo que la experiencia de Irak, la experiencia de los países del norte del África, después de las primaveras árabes, han llamado la atención de la CIA y han visto que es mucho más oportuno conservar cuotas de poder real entre los que supuestamente son sus enemigos que salir a enfrentarlos y descabezar por completo al sistema chavista. Bien. Es evidente que eso varias pasando. preguntas para hacer. Noticia en desarrollo, ¿no? Hay que decir que quien va a asumir hoy, en realidad ya lo hizo a partir de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez es la hija de Jorge Rodríguez padre, que fue un dirigente viejo guerrillero, ¿no? Exactamente, dirigente político de izquierda, fundador de Liga Socialista, figura relevante, guerrillero, revolucionaria de la década del 60 y la década del 70. Murió en el año 1976 cuando Delcy tenía 7 años y su hermano Jorge Rodríguez, hijo, presidente de la Asamblea Nacional, psiquiatra, detalle, subrayo, y el cerebro estratégico de la tapa del chavismo con Nicolás Maduro, hombre que fue asignado a las negociaciones con los Estados Unidos cuando hubo intercambio de rehenes o la negociación para el regreso de migrantes venezolanos en Estados Unidos a Venezuela. Como lo es Delcy, la encargada, Delcy es de facto la encargada del petróleo en Venezuela, con las negociaciones con una empresa norteamericana que opera en Venezuela, que es la empresa Chevron, que es la misma que opera acá en la Argentina. Dicho sea de paso, recordemos, Venezuela produce 1 millón de barriles de petróleo por día y llegó a producir en su momento, seguramente Rulo lo va a desarrollar en detalle, 3 millones de barriles de petróleo por día. Y sigue siendo la principal reserva de petróleo del mundo. Por suerte, lo dije al principio del programa y lo digo ahora, gracias Donaldo, gracias Donaldinho, de venir a aclarar de que esto no es una cuestión moral de democracia sí, democracia no. Es una cuestión del petróleo. Y está muy bien. Así hablamos con sinceridad. Murió Jorge Rodríguez padre, el papá de Delcy, en el año 76, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, mientras estaba detenido por los servicios de seguridad del Estado. Su fallecimiento fue ampliamente denunciado
como consecuencia de torturas. Estuvieron marcada la muerte de Jorge Antonio Rodríguez, el padre de Delcy, de Jorge Rodríguez, por violaciones graves de derechos humanos mientras se encontraba bajo custodia del Estado venezolano. Fue capturado el padre de Delcy Rodríguez. Esto para entender el perfil de quién es Delcy Rodríguez. Porque si alguno que ven que Delcy Rodríguez es, ¿no? ¿Cuál es su biografía? ¿No? A mí me la relatan como, si bien tiene capacidad de negociación, y ayer emitió un comunicado, que no sé si lo leyeron, pero después podemos leer unos fragmentos, donde de alguna manera llama al diálogo, ¿no? Un comunicado bastante conciliador en el mejor sentido de la palabra. Está claro que hoy el chavismo está a la defensiva. Y no puede imponer condiciones. Está tratando de reconstruirse. La Dani, detención del padre... Sí. Permitime agregarte a lo de Delcy Rodríguez, lo que parece que es un dato de color, pero para mí no. Delcy Rodríguez tiene pedido de captura internacional de la Unión Europea. Delcy Rodríguez va a España en el año 20, cuando se inicia justo la pandemia, y Pedro Sánchez envía especialmente a su ministro de Infraestructuras, hoy encarcelado José Luis Ábalos, a pedirle que no se baje del avión porque no podía garantizarle la seguridad. Es decir, no podía garantizar que un juez español no la encarcele. Es decir, Delcy Rodríguez tiene pedido de captura internacional. Bien. Ahora, dicho eso, es evidente que es una mujer junto con su hermano Jorge que tiene los resortes fundamentales de el poder chavista. Es un cuadro desde el inicio del chavismo muy importante, muy importante. Ahora, también hay que decir que las condiciones que se le han puesto arriba de la mesa, bueno, me parece que se van a dar de bruces con los fundamentos del chavismo, ¿no? Es decir, es prácticamente un acta de capitulación la que le pone por delante de Trump. Es decir, en un momento determinado, ayer Trump dice, me van a dar el petróleo, las autopistas, lo que necesitemos, todo lo que pidamos me van a dar. En esas condiciones, digamos. Es un acto de rendición el que le está exigiendo a Delcy Rodríguez. Hay que ver cómo Delcy Rodríguez conjuga esa situación con su ideología, ¿no? El padre de Delcy Rodríguez, quiero insistir sobre este episodio porque me parece importante, fue capturado el 23 de julio del año 76 por los agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, en aquel momento la inteligencia venezolana del gobierno de Carlos Andrés Pérez, acusado de su implicación en el secuestro del empresario estadounidense William Neyhus, que había ocurrido ese mismo año. Durante su detención, fue sometido el padre de Delcy Rodríguez a brutales torturas por parte de los agentes de la inteligencia venezolana del gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Testimonios, informes y el contenido de la autopsia indicaron que presentaba, escuchen bien, quemaduras, fracturas en múltiples costillas, un hígado desprendido y serias lesiones internas como consecuencia de los maltratos. Torturas. El padre de Delcy Rodríguez fue encontrado muerto, el padre de Delcy Rodríguez, el 25 de julio del 76. O sea, 2 días después de ser detenido. 2 días después de ser detenido, aparece muerto a los 34 años. Cuando Delcy tenía 7 y Jorge tenía 10. Jorge, esto para hacerse una idea de cuáles son los actores de Marras. La versión oficial había afirmado que se había muerto de un infarto. Pero después la autopsia, como las investigaciones posteriores, señalaron que la causa real de su muerte fue resultado de las torturas. Fue resultado de las torturas. El caso en aquel momento conmovió a la opinión pública venezolana y llevó a la destitución de varios altos funcionarios de los servicios de seguridad y demás. ¿Qué año 76, no? Bueno, eso pasó en Venezuela. Estábamos relatando un poco lo que
lo que es la biografía de Delcy Rodríguez, en particular con la muerte de su padre cuando ella tenía 7 años. Vamos a sumar a esta conversación a un amigo de la casa, director adjunto del diario La Vanguardia de Cataluña. Vamos a saludar de España a Enric Juliana. Enric, muy buenos días. Daniel Tonietti y Roberto Varga, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí estoy. Tenemos muchas ganas de escucharte después de los episodios ocurridos el sábado en Venezuela. De lo general a lo particular, ¿qué análisis haces, Enric? Bueno, sobre lo ocurrido, yo creo que aún sabemos la mitad de la mitad de la mitad. Vivimos una época en la que la tensión informativa y la mediática obligan a dar explicaciones de todo a las 24 horas y sabemos por experiencia que esto nunca es posible, ¿no? Sabemos algunas cosas, no sabemos todas, podemos tener algunas intuiciones y sobre todo lo que tenemos es contexto. Me da la impresión de que el poder americano ha contado con complicidades en Venezuela. Todo lo que ha ocurrido, lo que se ha desencadenado estos días, no se improvisa en 15 días, es decir, esto es resultado de un proceso en el cual seguramente Estados Unidos ha llegado a la conclusión, una conclusión razonable, de que no se puede invadir Venezuela, porque es un país demasiado grande, no se podía repetir en Venezuela lo que se hizo en Panamá hace ya años. Es un país grande, un país orográficamente complicado. Hacer una invasión de Venezuela habría sido, yo diría, correr el riesgo de organizar un Vietnam en el Caribe, ¿no? Por lo tanto, se ha optado por el golpe de mano, un golpe de mano que, a mi modo de ver, tiene complicidades internas en Venezuela, en el lado gubernamental, por la manera como hemos visto que reaccionaba la dirigencia venezolana, con mucha serenidad, con una traslación inmediata de jerarquías, y las declaraciones de las últimas horas refuerzan esta impresión. Por lo tanto, me da la sensación de que se ha establecido una suerte de pacto de transición que ha orillado a la señora Corina Machado. Esto habrá sorprendido a mucha gente, efectivamente. Todavía más con la manera desdeñosa con que Trump la descartó en conferencia de prensa. Esto ya forma parte del catálogo del personaje. Y luego hay los trasfondos, ¿no? Y los trasfondos, yo creo que el trasfondo número uno de esta cuestión se llama China. China es de las distintas claves que tiene esta situación, creo que es la principal, sinceramente. Estamos hablando con Enric Juliana. ¿Podrías, por favor, Enric, desarrollar lo último? ¿Por qué pensás que la jugada final tiene que ver con condicionar a China? ¿Tiene que ver con sacar a China, condicionar a China en la región, en América Latina, donde es el principal socio comercial de la mayoría de los países? Brasil, Chile, Perú, de alguna medida también en Argentina, es el 1 y el 2 con Brasil. Tiene que ver con la provisión de energía, la provisión de petróleo, tiene que ver con el oro. ¿Por qué hace referencia a China? Bueno, hay que leer el documento de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional aprobada y publicada entre noviembre y diciembre del año pasado, todavía fecha muy reciente. Un documento que yo creo que es básico hoy para comprender la política exterior americana, imprescindible, en la que allí se expresan una serie de conceptos con mucha claridad. Yo creo que una parte de la opinión occidental ha menosvalorado ese documento, porque lo que ponen ahí es lo que están haciendo. Es decir, allí lo que plantean es América para los americanos. Ustedes saben lo que significa esta frase. Claramente. Pronunciada en su día por el presidente Monroe. Es decir, reducir al máximo la influencia china en el continente americano. Y en lo que respecta a Venezuela, yo creo que hay un elemento muy importante que ha pesado en esta decisión, que es que China estaba ensayando con Venezuela
la creación de un circuito de pago del petróleo al margen del dólar. Esto no estoy contando aquí un secreto, esto las personas que conocen el sector energético, el sector de los hidrocarburos, lo saben, tienen esta información. Desde hace poco más de un año, China estaba comprando petróleo de Venezuela y no pagaba en dólares, pagaba en una combinación entre la divisa internacional basada en el yuan y con criptomonedas referenciadas en el dólar en cuentas abiertas por Venezuela en China, que por el hecho de estar abiertas y depositadas en China hacían un poco más difícil su escrutinio desde Occidente. Es decir, se estaba creando un circuito de pago del petróleo fuera del dólar por el cual sentían interés Rusia e Irán, y por el cual otros países como Brasil y, por ejemplo, Arabia Saudí también tenían la vista puesta en él. Esta es una vieja y nueva cuestión. Vieja cuestión digo porque ha habido otras ocasiones en las que algunos países productores de petróleo han planteado la posibilidad de cobrar en otra moneda que no sea el dólar. Esto lo planteó Saddam Hussein en su momento. Llegó a hablar del cobro en euros y al cabo de unos meses se produjo lo que se produjo en Irak, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por algo que ustedes conocen bien, es decir, desde los años 70 el dólar es la moneda de referencia del mercado internacional de hidrocarburos de una manera muy especial, desde la crisis del petróleo del 73, que reconfiguró todas las economías de Occidente, golpeó duramente las economías de Occidente. España lo sabemos bien, el precio del petróleo y de la energía se multiplicó por 4 en el final del franquismo, aceleró el final político de la dictadura, sin duda alguna, porque generó una ola de protesta social muy importante. Y a partir de ese momento rigen en el mundo los petrodólares. ¿Qué son los petrodólares? Pues es la masa de dólares que van a parar a las arcas de los países exportadores de petróleo, a través de las cuales realizan otras operaciones y que dan una fortaleza especial al dólar y que lo consagran como moneda de referencia internacional. Con ello, con esta fortaleza de su divisa, desde el 71 ya no referenciada al oro, decisión importantísima adoptada en su momento por Richard Nixon, pues Estados Unidos puede financiar su economía, por lo tanto puede colocar su deuda en los tipos que le interesan y a la vez puede financiar su déficit, etcétera, etcétera. Estamos hablando con Enric Juliana, que es director adjunto del diario La Vanguardia de Cataluña. Lo sumamos al amigo Roberto Varga. Roberto, ¿le querés hacer una pregunta a Enric? Vamos a saludarlo a Roberto Varga, que me parece que está muteado. Roberto Varga, vamos, 3, 2, 1. Te escuchamos con mucha atención, Roberto. Una pregunta a Enric, por favor. Bueno, está muy bien. Ahora ya va a venir Roberto Varga. Quería preguntarte, Enric, en particular, ¿qué impacto esto puede tener en Europa y en particular en la tensión que hay, en la guerra que hay entre Rusia y la OTAN? Pues mira, primero te quería concluir un poco en lo que estaba contando antes respecto a la cuestión del dólar y el petróleo. Es decir, que para Estados Unidos esto es una cuestión muy importante. Esto es mucho más importante que el control de los yacimientos de petróleo, es la estructura financiera. Si toda una serie de países en un momento dado se pusiesen de acuerdo para prescindir del dólar como método de pago, se podría producir un quebranto importante de la salud económica de Estados Unidos. Y no olvidemos pues que en noviembre de este año 2026 se producen las elecciones de medio mandato que de alguna manera nos van a decir qué rumbo definitivo va a tomar la política de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un nódulo estratégico y de enorme sensibilidad, muy decisivo para
futuro político de ese país. Yo creo que a partir de ahí hay más aspectos, sin duda alguna, que cuentan. Podemos empezar a entender algo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Respecto a Europa, las cosas están complicadas y se van a poner más complicadas. De nuevo, sugiero ir al documento de estrategia de seguridad nacional. ¿Por qué? Allí está explicado, es decir, lo que ellos plantean respecto a la Unión Europea, es decir, la Unión Europea nos molesta, es un intermediario, es un sujeto intermedio que nos molesta. Lo que Estados Unidos quiere es una relación bilateral con cada uno de los estados europeos. Se entiende fácilmente por qué, porque una relación directa con cada uno permite a Estados Unidos disponer de una relación de fuerzas muchísimo más favorable. Ahora hablo con España, le impongo mis condiciones, después hablo con Italia, le impongo las mías, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la Unión Europea, esta Unión Europea que nació con un mercado común, con una voluntad pues de crear un espacio económico común, que a Estados Unidos al principio mucha gracia nunca ha leído, pero bueno, se trataba básicamente de preservar en la Europa occidental del ámbito soviético, pues lo apoyó. En el momento que esta Unión Europea ha crecido, se ha configurado como un espacio de 27 países que empieza a tener un cierto deseo, empieza a articular discursos de autonomía estratégica, esta es la palabra que se utiliza en Europa, entonces las cosas cambian. Yo creo que la administración Trump está diciendo en términos brutalistas lo que ya pensaban otras administraciones, Biden, Obama incluso, pero que lo expresaban en términos más, digamos, diplomáticos, más suaves, ¿no? Más conformes a la época del soft power, ¿no? Ahora no, ahora el soft power ha salido a la luna y ahora se habla en términos de brutales. La prueba de ello, Groenlandia. Fijaos que ayer Trump dijo, atención, Cuba va a caer, vamos, podemos intervenir en Colombia y tomaremos Groenlandia. Le estaba enviando un mensaje al gobierno danés, es decir, o ustedes nos la venden al precio que nosotros les indicaremos, o la vamos a tomar. Es un mensaje para Europa, ¿no, Enrique? No solo para Dinamarca, ¿no? No, es un mensaje a la Unión Europea, porque es la medida. Claro, ¿qué va a hacer la Unión Europea cuando invada Groenlandia? ¿Va a sacar un comunicado? ¿Qué va a hacer? Bueno, esta es la cuestión, este es el punto en estos días, es decir, ¿qué se hace? Desde Francia alguien, creo que ha sido Macron, ha sugerido la posibilidad de enviar tropas europeas a Groenlandia, desplegar tropas europeas en Groenlandia. Veremos eso, no lo sé, pero en todo caso, para la Unión Europea esta es una situación tremendamente complicada, porque este es un edificio, el edificio europeo, un edificio complejo, bastante sofisticado, que obedecía a un tiempo histórico, y en estos momentos ese tiempo histórico se está diluyendo, estamos entrando en otra dinámica de las relaciones internacionales, en otra etapa muy distinta, en el cual las dinámicas de la Unión Europea, que son unas dinámicas lentas, complejas, de carácter confederal, en la que, por ejemplo, para tomar las decisiones hay que contar con la unanimidad de todos los miembros, son 27 países. Se está pensando en establecer unos nuevos sistemas de votación en la que haya mayorías, pero aún no se ha llegado a eso. Es decir, el sistema de toma de decisiones de la Unión Europea es un sistema lento que pertenece a un mundo que ya no existe. En estos momentos las potencias mundiales están regidas por césares, que toman la decisión ellos, o sus equipos, y en 24 horas pueden ir en una dirección y en las horas 24 siguientes en otra dirección. La Unión Europea no dispone del tablero de mandos para actuar de esta forma. Y en estos momentos corre el riesgo de ser humillada. Y si es humillada, ellos tendrán una repercusión en la opinión pública de cada uno de los países en un sentido de disminuir su reputación y su prestigio. Estados Unidos no va a invadir ningún país europeo. Puede invadir Groenlandia, que es territorio de un país europeo, pero no invadirá evidentemente ningún país europeo, ni va a secuestrar a ningún primer ministro europeo, pero va a intentar la humillación
de la Unión Europea para debilitar la adhesión de los europeos al concepto Unión Europea, para favorecer el voto de los partidos nacionalistas, populistas, de extrema derecha, que en estos momentos ya han crecido bastantes, en algunos países mucho, en Italia están en el gobierno, ¿verdad? Y entonces va a hacer una reconfiguración de las mayorías políticas en Europa, de tal forma que en un momento dado la Unión Europea se convierta en un cascarón vacío. ¿Y qué pasaría? ¿Desaparecería? No. Perdería, digamos, tejido, perdería proyecto, ¿no? E iríamos a una especie de mercado común cualificado. Esto está en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, está escrito, no engañan, está puesto por escrito, ¿no? Estamos hablando con Enric Juliana, lo sumamos ahora sí a Roberto Vargas. Roberto, hacerle una pregunta, por favor, a Enric. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, felicidades, feliz año en la medida de lo posible. Quería comentar contigo este argumentario que has puesto arriba de la mesa, y que me recuerda mucho a una intervención que tuviste con nosotros hace exactamente un año cuando asumió Trump, y vos hablabas, todos un poco nosotros hablábamos de los espacios vitales, ¿no? Se da la impresión de que este nuevo mundo se reconfigura tácitamente, sin un Yalta, sino directamente con acuerdos de palabra o de acción, y cada uno va ocupando las zonas que necesita para resolver sus ecuaciones energéticas, sus ecuaciones estratégicas, y la legalidad internacional va quedando de lado. En ese escenario, y en lo que acontece el sábado, por lo menos a mí me llamó mucho la atención el tuit de Marine Le Pen. Es decir, cómo una dirigente de la extrema derecha, una dirigente ultra, pone la cuestión nacional arriba de la mesa y un poco viene a decir, ojo, atención, lo que pasó en Venezuela nos puede pasar a nosotros. Esto no se puede apoyar. Yo diría, una dirigente de extrema derecha hace un reclamo mucho más enérgico que supuestos dirigentes progresistas. No sé cuál es tu mirada al respecto. Sí, has planteado varias cosas simultáneamente, pero la primera te diría, sí, estamos volviendo a 1945, pero con una diferencia. En aquel momento existía la Unión Soviética e inmediatamente se creó una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la que la cuestión de los valores democráticos fue muy importante. Y esto explica pues que Estados Unidos en su momento favoreciese pues la creación del mercado común europeo y que no fuese manifiestamente hostil al proyecto de unidad europea, que surgía básicamente de la Europa occidental y que se interpretaba en una primera fase como una fortificación de la Europa occidental ante el espacio soviético. Porque había esa competición. Esa competición ya no existe. Volvemos a cosas, pero no volvemos a todas. Ni siquiera existe con China, porque la competición entre Estados Unidos y China, como sabemos bien, no se despliega hoy en un ámbito de competición ideológica. Los chinos no están intentando que el resto del mundo sea como ellos. Es un ámbito de competición tecnológica en estos momentos, de competición económica, de competición sobre las materias primas y de espacios de influencia, ¿no? Por lo tanto, volvemos y a la vez estamos en otra situación. Es un Yalta más descarnado que el Yalta del 45. Respecto a las posiciones de Le Pen, que han llamado, sí, efectivamente, la impresión, bien, hay que partir de un principio. En Francia, no es fácil ser proamericano desde los tiempos del general de Gaulle. No, el general de Gaulle adoptó una posición nacionalista, agradeció mucho que los aliados desembarcasen en Normandía, pero Francia. Por lo tanto, un partido que invoca la soberanía francesa frente a la Unión Europea difícilmente puede mirar hacia otra parte de lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que la posición de Le Pen demuestra inteligencia política y sobre todo porque sabe que sus electores no son proamericanos, no lo son.
Fijaos una cosa, hace más de un año, en una convención en Estados Unidos de todos los partidos de este carácter, ¿no? Apareció Musk haciendo el saludo fascista, ¿no? O haciendo un simulacro de saludo fascista. Y Steve Bannon hizo lo propio, ¿no? Bardella, el número 2 del Frente Nacional francés, estaba allí, cogió, se fue. Él no podía regresar a París sin ese gesto de irse, porque una parte de sus electores no se lo tolerarían, ¿no? Cada país europeo tiene sus propias tradiciones políticas, tiene su idiosincrasia, y estos partidos que invocan una raíz fuertemente nacionalista han de tener muy presente estos fundamentos. En España hay algo de eso. Ya el Partido Popular le ha empezado a reprocharle a Vox un exceso de seguidismo respecto a los norteamericanos, fijaos bien, ¿no? Ha empezado, yo no sé si irá a más. Cuando a Santiago Abascal se le pregunta, creo que es una pregunta obligada y que tiene algo de obvio, si Vox es el partido del gobierno de los Estados Unidos en España, dice, no, nosotros no somos el partido de Estados Unidos en España, nosotros somos un partido nacional español. Bueno, pues esto ahora se tendrá que demostrar, ¿verdad? Es decir, aquí se abre una discusión bastante interesante que afecta a todo el mundo, a la derecha, a la izquierda, a la extrema izquierda, y a la extrema derecha, ¿verdad? Que es ante esta actitud muy clara, muy descarnada de Estados Unidos, ¿cuál es la posición que adoptan las distintas fuerzas políticas? Porque rompe esquemas. La manera como desechó él a la señora Machado es muy serio, la verdad. A esta señora le han dado el premio Nobel de la Paz. Se la han dado, evidentemente, en el contexto de una campaña para promoverla como líder alternativa en Venezuela. Y la tira por la ventana, desde un quinto piso, en una rueda de prensa que estaban siguiendo millones de personas de todo el mundo, después del secuestro de un presidente latinoamericano. Estamos hablando de unas dinámicas que son absolutamente nuevas, que las formas viejas han saltado por los aires. La tiró por la ventana desde un quinto piso. Claro, hay gente pues que en estos momentos está atónita y no acierta todavía a hacerse una composición de qué es lo que está pasando. Estamos algo de lo que está ocurriendo nos remite al pasado, sin duda alguna, pero no nos columpiemos demasiado en el pasado, porque una parte de lo que está ocurriendo es radicalmente nueva. Enric Juliana, como siempre, un gusto conversar con vos. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigo y compañero Roberto Vargas, hasta la próxima será. Un fuerte abrazo, compañero, ya en la semana por Buenos Aires. Siga disfrutando de su merecido descanso. Una pequeña licencia vacacional, pero ya nos reintegramos. Me parece merecida. Saludos a la señora Raquel. Un abrazo muy grande. Gracias, Roberto Vargas. Bueno, a ver, novedades. Se confirma, 32 cubanos murieron en Venezuela. Esto lo dicen las autoridades de Cuba. Según el presidente Miguel Díaz-Canel, las bajas eran partes de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior de su país. 32, dijo Cuba, ciudadanos murieron en los ataques estadounidenses en Venezuela, entre ellos básicamente personal militar y de inteligencia. El presidente dijo que las bajas eran personal de las Fuerzas Armadas o del Ministerio del Interior, que se encontraban en misión a petición de Venezuela, según los medios estatales cubanos. Cuba Debate. Dijo Díaz-Canel, comillas, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Los cubanos
dieron la vida. 32 cubanos dieron la vida para defender a un presidente que no es de su país. Por una causa política. Por una causa, ¿no? Cuando Diego estuvo enfermo, ¿a dónde fue? A Cuba. Bien. Cuando Cristina tenía a su hija enferma, a Florencia, y tenía que hacer un tratamiento que no se podía hacer acá en Argentina, ¿a qué país fue? A Cuba. Bien. En la guerra de Malvinas, ¿quién apoyó a la Argentina? Cuba. No dudó además, ¿no? No dudó. Puso a disposición. Además, famoso diálogo que supuestamente existió entre Nicolás Costa Méndez, que era el canciller, y Fidel Castro, donde Fidel Castro le dice cómo se tenía que defender una isla, y medio que le dijo, mirá que yo me dedico a eso. Claro. ¿No? Hace 40 años que vengo defendiéndola. No, en esa época era un poquito menos de 40 años. A propósito, cuando yo lo entrevisté al comandante Fidel Castro, le pregunto, ¿cómo hace comandante para estar 40 años en el poder? Y Fidel Castro hizo una pausa, esto está en YouTube, si lo quieren encontrar. Hizo una pausa y dice, yo hace 40 años que estoy repartiendo poder. Bueno, ¿no hay bajas estadounidenses? tengo entendido que la información que hay 6 heridos estadounidenses, 6 heridos. Después hay una versión que la verdad que para mí es una versión por ahora infundada, quizás con el paso de los días esa versión podría llegar a tener, que había un herido norteamericano que fue capturado por los venezolanos. Esa es una versión que la verdad para mí es de los tantos bulos que circulan como información no precisa. Hubo mucho de eso, ¿no? De hecho decían que Delcy Rodríguez estaba en Moscú y demás. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Una recomendación, Dani, hay que volver a ver una película llamada Wag the Dog. Acá se llamó Poder que Mata, en el cual un presidente estadounidense, recordemos que esto se produce en el contexto de los archivos Epstein, en los cuales Donald Trump está más sucio que una papa. ¿Cuánto conviene una guerra, una invasión, un bombardeo, el tomar el control de un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo? ¿Cuánto le conviene a un tipo que está sucio por todos lados, ¿no? En esa película está planteado eso con respecto a Clinton Lewinsky y su bombardeo a Siria, ¿no? Pero cómo la historia se muerde la cola y cómo la política arregla ciertas cuestiones por vías tan explosivas como bombardear un país latinoamericano, cosa que no había sucedido nunca en la historia. El bombardeo de un país latinoamericano, invasiones sí, invasiones en Sudamérica no hubo. En la primera, el primer bombardeo que sufre Venezuela en su historia, desde su constitución, el último que hubo, nosotros acá lo hemos relatado con bastante detalle, que dicho sea paso también fue un 3 de enero, el 3 de enero de 1990, que fue el de Manuel Noriega, ¿no? La captura de Noriega, también el secuestro de Noriega, que después termina detenido, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, y después termina, creo que muriendo en Panamá. Sí, lo dejan volver. Lo dejan volver. ¿Qué olor a Guerra Fría que hay? Hablas de cubanos, hablas de invasión, hablas de lucha de potencia. Me parece que no, ojalá hubiese olor a Guerra Fría. Sí. Porque otra cosa que para mí hace falta distinguir acá es, al final del día, mucho podemos hablar, y hay muchos analistas que hablan, inclusive uno también puede ir por ese lado, del declinio del imperio norteamericano, pero al final del día es la potencia militar que está en condiciones de hacer acciones de esta característica en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Sí. Y tiene la vocación de hacerlo. Exacto. Y al final del día, China es, en todo caso, hoy por hoy, una potencia desde el punto de vista comercial, emergente. Y en todo caso, una potencia regional, emergente. Y Rusia, ni hablar. Rusia no es la Unión Soviética. No. Cuando Estados Unidos toma la decisión de invadir Cuba con Bahía de los Cochinos, y después se produce la crisis de los misiles, en aquel momento los soviéticos le dijeron, mirá, nosotros mandamos los misiles allá y te ponemos los misiles en línea recta. Y si vos avanzás sobre Cuba, yo avanzo sobre Alemania. O sea sí. Reconoció como propio un aliado. Y lo bancó a muerte. Y bueno, había una idea que tenía la Unión Soviética que no tiene Rusia.
Rusia, y lo vimos con Siria, de hecho con un aliado directo. Exacto. Como Assad, un aliado directo. Y cayó. Cayó. Lo vimos con Gaza, ¿no? Sí. Lo vimos con el bombardeo a las centrales nucleares, en realidad no son centrales nucleares, pero al lugar donde se estaba haciendo el uranio enriquecido de Irán. Y China también, chicos. China ha comunicado. Pero China no pone los ROFI como para el fiel de la balanza. No. Piensa de otra manera. No hay También equivalencia tampoco. Sí, bueno, pero podría hacerlo y no lo hace. hacerlo. Podría hacerlo. No. También es cierto que no forma parte de la concepción china. Sí. China no quiere intervenir en el mundo. No. Recordemos que China quiere decir el imperio del centro. Vos ves el hemisferio de los chinos y no está constituido como está constituido el nuestro, el de Occidente. Donde está América, está África, en el norte está Europa, Y en un después está costado, Asia, en un costado abajo. está China. No, y en un costado está China. No, ellos están en el centro. Y ellos consideran, China quiere decir imperio del centro, entre además, hasta en términos filosóficos y religiosos, entre la tierra y el cielo. Ellos son el centro entre la tierra y el cielo. Tienen una cultura de 5.000 años. Confucio, Sun Tzu, otra cabeza. Sí. Otra cabeza. No pensemos que es una cabeza en términos occidentales. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Dale. Que cuando saluda 40 años en el poder, quizás es la persona más autorizada en este poder, 40 años. Llevo 40 años repartiendo poder. Volviendo al Che Guevara, le quería decir, ahora se transformó en te mira los ojos. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa.
La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Siempre Soy. Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Rulo, mi amigo Rulo. Rulín Gigatauer te va a explicar ahora la importancia estratégica que tiene Venezuela y sus riquezas. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el petróleo, que es una obviedad, pero yo sumaría también al oro, sí. Porque atención, el oro fue uno de los activos que más subió en el año pasado, por caso, y viene subiendo, batiendo sus propios récords. Si no me equivoco, lo tendría que chequear, chequémoslo por favor, 70% subió en el año el oro, porque, atención, muchos bancos centrales del mundo, entre los cuales el chino, ¿qué están haciendo? Están vendiendo los bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? Que formaban parte de su reserva, o sea, deuda norteamericana, y comprando oro. Oro físico. Claro. 70% subió el oro. Bueno, la pegué, ¿viste? 70 de memoria. Claro. 70% en el año. En el año 2025. Sí. Entre otras cosas, por la demanda de los estados nacionales de los bancos centrales. Qué bueno que les mandamos todo el oro, nosotros teníamos que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Qué bueno. Sí, del oro te digo un detalle que no es menor y está relacionado con esto. Y en línea con lo que decía Enrique Zuliana. Con respecto a los pagos de petróleo, pero no con dólares, sino con criptomonedas y en el circuito del oro también se había dado un circuito, prácticamente algunos le llaman directamente un circuito de comercio informal del oro de Venezuela, que fluía a través de Turquía, Irán y Rusia, y parte con destino a China, del cual obviamente no tenía ningún acceso ni a la información de las cifras Estados Unidos, porque no se manejaba por los bancos que adquieren al sistema financiero internacional. Esto es por lo que se llama el arco minero del Orinoco, que es la parte productora de minerales como el oro, pero también de níquel, de tierras raras, otro tipo de materias primas que son fundamentales para la producción de semiconductores y baterías de vehículos eléctricos. O sea, ahí hay parte de una riqueza en la cual hay una disputa clara con China por ver quién tiene el control sobre este tipo de elementos que pueden ser fundamentales en términos estratégicos. Si vamos al petróleo, ya está dicho el tema que sigue teniendo Venezuela la mayor reserva mundial de crudo comprobada. Son 303.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Esto es sumado petróleo y gas, y hace la equivalencia por poder calórico. Para hacer una comparación, 303.000, que es un número inmenso, imposible de imaginar, decimos nada más que es más grande que 267.000 que tiene Arabia Saudita. Ajá. Sí, tiene el 17% de reserva del mundo, claro, Venezuela. Y detrás viene Irán con 208.000, digamos. Estos son las tres grandes reservas. Después ya siguen un poco más abajo en la lista: cuarto Canadá, quinto Irak, sexto Emiratos Árabes, séptimo Kuwait, octavo Rusia, noveno Libia y recién décimo Estados Unidos. Estados Unidos, que está bastante más abajo en reservas, es sin embargo el primer productor mundial. Fíjense la diferencia. Venezuela es una gran reserva, pero con una capacidad productiva totalmente destruida. Por eso es que estaba ahora en 1 millón de barriles diarios, pero la producción de Estados Unidos es de 13 millones de barriles diarios. Es decir, Estados Unidos produce 13 veces lo de Venezuela, pero no tiene ni la décima parte de las reservas que tiene Estados Unidos. Ahí es donde la cosa hay que mirarla en proyección, claro, lo que significa. Pero además
Estados Unidos consume gran parte de lo que produce, e inclusive hasta hace pocos años era una importadora neta, consumía más de lo que produce. Ahora se autoabastece, ¿no? Ahora se autoabastece, con un fenómeno que se dio fundamentalmente en los últimos 10 años. A Por el fracking, ¿no? Del 2015, claro, con el fracking. Con el no convencional, digamos. Empezó a generar una producción extra que le permitió ir autoabasteciéndose con un un aumento de la producción de 8 millones de barriles diarios, lo que prácticamente más que duplicó la situación anterior, la producción que tenía 10 años atrás, y esto también implicó una presión bajista en el precio del dólar mundial. Es decir, si el principal comprador se empieza a retirar, obviamente caen los precios. Ahora, le decía el tema, una posición muy fuerte como productor, pero una posición muy débil como reservas mundiales. Y acá está la clave. Y está expresada por un informe de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía, poniéndolo también en el contexto de algunas cositas que se dijeron más temprano, esta Asociación Internacional de Energía en realidad es internacional, pero la maneja Estados Unidos, como otras tantas cosas que se dicen internacionales. La creó un señor que se llamaba Henry Kissinger en la década del 70, y la crea como herramienta, por lo menos, de manejo de la información que compita con el poder de la OPEP. Estamos hablando de la OPEP, que dio 2 golpes en la década del 70, 73 y 79, que provocaron una crisis mundial por el tema del precio. Te hago un asterisco, ¿me permitís? Le estoy preguntando casualmente a ChatGPT, digo, quiero saber cómo reaccionaron los mercados hoy frente al secuestro de Maduro. Dice, ¿cómo reaccionó el petróleo con el secuestro de Maduro? Le pregunto yo. ¿A qué hecho concreto te referís con el secuestro de Maduro? Me dice el ChatGPT. ¿A qué? Dice, que no tiene ideología, ¿no? Te lo pregunto porque Nicolás Maduro no fue secuestrado. Y según el evento en el que aluda, la reacción del petróleo cambia mucho. Bueno, nada más que eso. No leyó el diario. No, está bien. Bueno, está bien, ideológicamente considera que no fue secuestrado. Fue detenido, no secuestrado, claro. Fue capturado. En nombre de la libertad. Claro, obviamente. ¿A qué secuestro zurdito? ¿Te conté todo? Claro. Bueno, sigo entonces con la relación esta. Presenté lo que era la Agencia Internacional de Energía, porque un informe del mes pasado de la Agencia Internacional de Energía dice: satisfacer el aumento de la demanda proyectada de petróleo hasta el año 2050, fíjense este dato, quizá no queda tan lejos, son 25 años lo que faltan para 2050. Siempre uno lo piensa, bueno, ya no vamos a estar 24. Por eso. Satisfacer el aumento de la demanda de petróleo prevista hasta 2050 requerirá varias fuentes de oferta por encima de las actuales, incluyendo a los productores bajo sanciones. La definición que hace este informe de la Agencia Internacional de Energía: productores bajo sanciones, para referirse a Rusia, a Irán y a Venezuela. O sea, aquellos que están con algún tipo de embargo y demás. Y una mayor disposición de petróleo de los productores de bajo costo. Cuando dice los productores de bajo costo se refiere a los del Golfo Pérsico, fundamentalmente la OPEP sin Venezuela sería, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que tienen importantes reservas, Arabia Saudita, Irán, Irak, por ejemplo, y Emiratos, es muy bajo el costo de producción en estos países. Claro. Perforar y espera que salga prácticamente. Porque el petróleo venezolano es pesado, es impuro. El petróleo venezolano es pesado, tiene sobre todo el del Orinoco, tiene azufre y otras impurezas que obligan a hacer una refinación adicional. ¿Qué se dice? Que es costosa, pero no es tecnológicamente muy complicada. Inclusive en Argentina sí iba a ser, cuando estaba PDVSA, en la época del kirchnerismo, inclusive tuvieron un proyecto de hacer una planta refinadora, creo que en Santa Fe le iban a hacer, y después no se hizo, de PDVSA, para poder aprovechar ese petróleo. Esto al margen. Pero sigo con el tema. ¿Por qué la importancia de esta? La producción de Estados Unidos está en su mayor nivel histórico, 13 millones de barriles diarios.
Se supone que de acá a 2035... Venezuela llegó a producir 3 millones por día y ahora produce 1, ¿no? Sí. Y en su peor momento, Claro. 500.000. Venezuela. Venezuela. Exacto. Lo que podría pasar con la producción de Estados Unidos es que lo que está sucediendo ahora, viste, esto del drill and drill de Trump. Perfora. La idea de Trump, de otras cuestiones, es una jugada a varias bandas, ¿no? Primero quiere bajar el precio del petróleo para reactivar la economía norteamericana, como también quiere bajar la tasa de interés. Absolutamente presentes en todo esto. Y también quiere impactar a China, ¿no? Porque es un Claro. Entonces está absolutamente presente esos distintos planos, Daniel, en lo que está pasando ahora. Es decir, esta política de seguir perforando, sobre todo en la formación esta que es la cuenca Premium, donde están trabajando en el tema del no convencional, lo puede llevar a aumentar 800.000 barriles diarios hasta 2035. Es decir, pasaría de los 13.200.000 a 14 millones. No puede superar eso. No hay posibilidad que supere eso. Y además, a partir de esa fecha, empezaría a declinar la producción. No tiene dónde sacarlo. El tema de Estados Unidos es ese. Está muy cerca del tope. El tope podría llegar en 2035 y a partir de ahí empezaría a declinar el volumen. No tiene dónde sacarlo, salvo que encontremos otros pozos. Dentro de su territorio, lo que se conoce como territorio de Estados Unidos. O sea, cuando sabemos que ahora, por Marcos Rubio, sabemos que cuando habla de su territorio, aplica la doctrina Monroe. La América para nosotros. Entonces, en principio eso, Estados Unidos está muy limitado con la producción propia. Va a necesitar petróleo del resto del mundo y quiere garantizárselo. ¿Dónde estaría esta garantía? En principio se espera un aumento de la producción. Ahí el tema no nos afecta directamente. Guyana triplicaría su producción. Están apareciendo algunas reservas importantes de Guyana. Recordemos lo que hizo Exxon. Se fue de Vaca Muerta y los 1.200 millones, 1.300 millones a los cuales vendió sus activos en Vaca Muerta los llevó directamente a Guyana. Son los mismos 1.300 millones porque dijeron Guyana es más interesante que Vaca Muerta. Los dejo, muchachos, me voy para allá. Guyana pasaría de producir 600.000 barriles diarios que hoy a 1.800.000, triplicaría la cifra en 10 años. De Brasil también se espera. Ahí hay una política de Lula muy intensa en cuanto a la perforación offshore. Tiene el presal, ¿no? Claro, pasaría de 3,5 millones de barriles a 4,5 millones de barriles. Siempre la proyección a 10 años. Y Argentina aparecería en el escenario. Se esperan 1.400.000 barriles que pueda llegar a producir para 2035. El tema es Venezuela. Venezuela, como decimos, hoy está muy pobre en producción, su nivel más bajo histórico, cerca de 1 millón de barriles. Calculan que con inversión, como dijo Trump, mandamos a todas las petroleras allá que se pongan a laburar, en 1 año y medio, 2 años, subirían a 2 millones, es decir, pasarían al doble, y la proyección es volver a esos 3 millones y medio en algún momento llegó a producir de barriles diarios, pero casi sin techo, porque como decimos es la reserva... época de oro del chavismo, porque estaba el barril a $200, llegó a estar. Claro. ¿Te acordás? La soja a 600. Bueno, en 2008. Aquellos tiempos. Entonces, la proyección de Estados Unidos es, obviamente, asegurarse todos estos recursos en los cuales Venezuela es muy importante. Por todos estos temas que justamente mencionaste vos, Daniel. Por un lado, lo que significa seguir en la no dependencia del petróleo de otras regiones, sobre todo de Asia, de Arabia. La competencia con China, bajar los costos internos, y si es posible también con esto garantizarle mantener por lo menos la pelea por la hegemonía mundial, en la economía mundial. Digamos, todo esto está en juego en estas cuestiones, en donde frente a estos objetivos los costos que puede pagar hoy realmente parecen bajos. Si no ocurre algo que le cambie un poco la perspectiva internacional.
Bueno, comentamos al principio el tema del oro, el níquel y tierras raras, que es un espacio donde China había ido consolidando su hegemonía, sobre todo en los últimos 10 años. Es decir, este intento es el de revertir esa situación, pero me parece que ninguno de estos datos se puede dejar de tener en perspectiva. Y un dato adicional, porque te impacta en Argentina. Si Venezuela se convirtiera en ese gran productor y exportador de petróleo y gas, y sobre todo con la posición que tiene el Caribe, con el gas natural licuado y la posibilidad de llegar a los principales centros de consumo muy rápidamente, y además todo esto hace que el petróleo baje. El atractivo de Vaca Muerta tiene un impacto negativo. Exactamente. Porque el costo operativo de Vaca Muerta, que obviamente tendría que estar el barril por encima de los $55. Sí. Y hoy el barril está, no tuvo impacto. Estuve averiguando, después de mi debate con el ChatGPT, el impacto en el precio del petróleo fue muy bajo. Fue a la baja, pero en un porcentaje bajo. O sea, no tuvo un impacto importante. Claro, ahora en la perspectiva a futuro, si esto se fuera consolidando, el impacto sería a la baja del precio del petróleo, pero sobre todo el gas natural licuado. Ahí todavía el punto de equilibrio está mucho más delicado para el caso. Porque tiene un costo. Es decir, olvidate. Precio. Esto es importante, ¿no? Porque prácticamente todo el programa financiero de Milei, gran parte del programa está apostando apostando a los famosos $30.000 millones en 2030, ¿no? A una nueva pampa húmeda. Y ya con un número importante en 2027. Sí. Con un número importante ya número importante. Le tiene que salvar la papa de la deuda en 2027. El proyecto es ese. Con un número importante. Lejos, ¿no? Bueno, un número importante ya en el 2025, ¿no? El superávit energético fue de 8.000 palos. Fue. Sí, por eso. Ya el resultado tiene, pero la ambición es mucho mayor. Por eso quiero decirles, gracias querido Rulo, taller intensivo de verano, cine para actores. Atención, actores y actrices que estén escuchando. Técnicas y realización de escenas. En cada encuentro se organiza un set y el grupo se convierte en un equipo cinematográfico para que entre todos y todas filmar y luego ver el material realizado. Vamos nosotros. Atención, podemos hacer una sitcom. Podemos hacer Siempre Soy. ¿Qué género sería? ¿Sitcom? Comedia, claramente. Una comedia, para mí una de terror. Una de terror. Seinfeld. Evaluación impuesta, claro, Seinfeld que es la nada, ¿no? La nada, ¿no? Bueno. Gente hablando sobre un montón de cosas, pero en esencia. Evaluación impuesta en escena, puesta en común sobre los hallazgos y los desaciertos. Está muy bueno. Vos armás un set, te filman y después te dicen, estuvo bien, estuvo mal. Sí. Coordina ni más ni menos que una gran actriz. Y gran realizadora. Moro Angileri. Claro. El 7, el 8 y el 9 de enero. Ahora, pim pum pam. Ya ahora, ¿no? ¿Qué diga? Falta el lunes. Esta semana, ¿no? El 7, ¿qué día es? Es el pasado mañana, el miércoles. Pasado mañana. Pasado mañana. Lo voy a buscar a mi hijo ese día. Y el 9 se va a la Colonia, se va a Summerland. Al turno largo. Entrenamiento. Se va al Surga. Con el puño en alto. Se vuelve zurdo. Surderland. 7. Zurdo. Judío y zurdo. Te las tiene todas. 7, 8 y 9 de enero. En Chacarita. Los chistes que le hacíamos a mi vieja con ese tema son irreproducibles, así que no lo vamos a hacer acá. De 18 a 22 horas, 7, 8, 9 de enero en Chacarita. ¿Cómo se pueden comunicar? En cine para actores, todo junto, @gmail.com. Y además el taller se va a realizar también el 12, 13 y 14 de enero en Luján, provincia de Buenos Aires. Ya Luján un poquito más lindo, más campestre, más una de Cagua. Claro, más cerca de casa. Más cerca de casa y demás. Entonces pueden hacer curso intensivo, taller intensivo de verano, cine para actores de la gran realizadora y actriz Moro Angileri, el 7, el 8 y el 9 de enero en el barrio de La Chacarita, del lado de afuera, hay que decir, aclaremos. Por ahora. Más contacto por ahora. En cine para actores, todo junto, @gmail.com. Vamos a una tanda. Cuando volvamos, el profe Vinieski con la historia del petróleo en Venezuela. Además, de eso se trata. Viejas presidencias estadounidenses con comportamientos autoritarios produjeron cosas en el cine. ¿Pasará lo mismo ahora? De eso habla un poco el documental Crisis 1975.
Ya volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AINI o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. AINI o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Siempre soy Daniel Toniti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Profesor Sergio Daniel Vinieski, vamos. Bueno, hablemos un poco de la historia del petróleo en Venezuela, pero antes podríamos escuchar a Hugo Chávez, que tuvo un poder de anticipación increíble. A ver, escuchémoslo. La posibilidad de una guerra está ahí, entonces. Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Bueno, mientras otros hablan de narcotráfico, democracia, etcétera, ese es el tema. De hecho, Trump dijo en Mar-a-Lago que la operación militar contra Maduro y su esposa
Clía Flores, serán saldados. O sea, si algún contribuyente norteamericano le preocupa el gasto de lo que fue la operación, dijo, serán saldados con el dinero de las vastas reservas petroleras. Caro, ¿no? Porque las vastas reservas petroleras para pagar el operativo. Arabia Saudita, para que se dé una idea, en este momento está volando a miles de kilómetros de altura porque produce 10 millones de barriles por día, mientras Venezuela tiene más reservas que Arabia Saudita. La historia del petróleo en Venezuela comienza en 1878, empieza mucho antes que en la Argentina, con la primera perforación en el yacimiento de lo que se llamaba la Alquitrana, en Táchira, por una empresa que era estatal, pero el boom petrolero arranca en 1922 con el Pozo Barroso en Zulia, que transformó a lo que era una economía agrícola, como era Venezuela, como era la mayoría de los países latinoamericanos, en una economía que es petrolera exportadora. Ahora, cuando en 1976, por eso el dato de lo que contó hoy Daniel sobre la vicepresidenta de Venezuela, de que en 1976 mataron a su padre, ese año, 1976, es el año en que se crea PDVSA y es el año en que se nacionalizó el petróleo en Venezuela, ese año. Y tenía que ver con lo que había pasado con la OPEP, que le dejó de vender petróleo a Estados Unidos como castigo por haber apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. En octubre del 73, específicamente, tanto Egipto como Siria, que habían sido los agredidos por Israel, lograron que toda la OPEP dijera no lo vendemos más a Estados Unidos, y eso llevó el precio del barril, que en el 71 se pagaba 1.80 por barril, en el 74 ya llegó a 11.65, se multiplicó por 7 el precio del petróleo. Y entonces Venezuela, de repente, sin comerla ni beberla, se encontró con que le manaba de su subsuelo oro negro directamente. Y entonces Venezuela se transformó en un país que, si podía aprovechar todo lo que era las ganancias de esa exportación, se iba a convertir en un país central, absolutamente millonario, como un país árabe, pero con la característica de que podía distribuir un poco más. Según Stephen Randall, que es un investigador de la Universidad de Canadá, dice, Venezuela se había convertido en un actor internacional principal como exportador de crudo, y tan poderoso era que aportaba en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para que los países de América Central tuvieran también algo de petróleo, porque si no las economías de América Central se paralizaban con el precio del petróleo al que había llegado. Otro investigador, que es un historiador, José Toro Hardy, un economista especializado en la historia del petróleo de Venezuela, dijo que Carlos Andrés Pérez, cuando encontró todo ese maná que le brotaba, decretó la nacionalización, que fue un día de fiesta en Venezuela. La gente lo festejaba por las calles. Y también dice Carlos Andrés Pérez que esa nacionalización convirtió a Venezuela, ¿saben cómo le decían a Venezuela? Venezuela saudita. Venezuela, eso es lo que se veía venir. Ahora, al mismo tiempo convirtió a Venezuela en un bocado, muy preciado, muy buscado. Y los primeros que incursionaron ahí fue la Standard Oil. Y la Standard Oil, a pesar, y son los Rockefeller, ¿no? A pesar de que habían nacionalizado el petróleo, todo el negocio estaba armado para que lo puedan llevar adelante las empresas norteamericanas. Es recién con Chávez que eso se corta de cuajo. Ahora, al mismo tiempo del 76 que crean PDVSA, no es que es una expropiación así nomás, le pagan a las petroleras. Le pagan en ese momento el valor de $1.000 millones, que hice la actualización al día de hoy, son 5.700 millones de dólares 50 años después, que el Estado venezolano le pagó a cada una de estas compañías. ¿Y cuáles fueron las compañías? Chevron, Shell, ConocoPhillips y Exxon. Y estas compañías habían operado en Venezuela, se llevaban prácticamente toda la ganancia y no le quedaba casi nada a Venezuela, que es un poco la perspectiva de lo que se puede venir ahora. Venezuela posee el 17% de las reservas petroleras del mundo. Tiene, como dijo recién Chávez, para 100 años de explotación. Estados Unidos tiene para un par de años. Pero cuando asume el poder, en Venezuela se exportaba 3,2 millones de barriles, y en gran parte lo que pasó con todas estas compañías que se tuvieron que ir de Venezuela es que quedó toda una especie de problema petrolero en Estados Unidos, que si bien se autoabastecen, siempre están como una especie de límite, y encareció mucho el precio del petróleo. El doble, o sea, ¿cuánto exporta Venezuela a China?
cerca del 80% de sus exportaciones son a China. Aquí no es solamente Estados Unidos, como bien dijo el analista que escuchamos hoy, no es solamente que Estados Unidos se apropia de ese petróleo, sino que se lo está sacando a China. China le está comprando a Venezuela el 80% de lo que produce. Es un golpe exactamente a dos bandas. Nos beneficiamos nosotros, perjudicamos a los chinos. No hablemos más, por favor, vamos con vos, Edu, no hablemos más, por favor, de un problema político, un problema de democracia, un problema de narcotráfico. Está muy claro por dónde pasa el imperialismo, que es nuevo, pero se parece mucho al viejo. Gracias, querido profesor. Edu. Dani, bueno, decíamos hoy al principio, tiene una extraña sintonía, porque han pasado muchos años desde el año 1975, pero es un gran momento para dedicarle unos minutos. Está en la plataforma Netflix un documental llamado Breakdown 1975, en castellano Crisis 1975. El director es un tipo que se llama Morgan Neville, es un tipo bastante curtido en documentales, sobre todo documentales de música. Ha hecho muy buenos documentales sobre Sam Phillips, el tipo del sello Sam que impulsó el primer rock and roll, Hank Williams, los Stooges de Iggy Pop, Man on the Run, un muy buen documental sobre el McCartney de los años de Wings, Pharrell Williams, el sello Stax. Hizo el documental Bajo la influencia con Keith Richards, que es uno de los mejores documentales que se hayan hecho sobre el mundo Stone o de Keith Richards. Y hace unos años ganó el Oscar por un documental A 20 Pasos de la Fama, que retrataba la historia de las coristas, de las cantantes que aportan tanto al mundo de un artista solista, pero se quedan a 20 pasos de la fama. Morgan Neville toma varios temas que se han hablado hoy. Esta es la gran curiosidad, porque en el documental aparece la cuestión de la OPEP y la crisis del petróleo de mediados de los años 70. Cruza esto con Nixon, cruza esto con Vietnam, cruza esto con Watergate, que son nombres que aluden a los 70, pero cambia Watergate por la lista de Epstein, cambia Vietnam por esta clase de intervenciones que acaba de producirse un bombardeo a un país sudamericano. Las mentiras de Trump bien pueden contrastarse con las mentiras de Nixon. ¿Qué es lo que retrata Morgan Neville? Bueno, algo de lo que hemos hablado bastante aquí, que es cómo ese clima de época, las protestas en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, la desconfianza hacia el sistema político, hacia el primer mandatario de los Estados Unidos, produce un efecto en la cultura, produce el nuevo Hollywood y produce también por la cuestión política y por una total desorientación de los grandes estudios que deciden dejarle el mando a esa generación de tipos que el nombre más resonante siempre es Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, y todo lo que eso produce y la clase de cine que se genera muy rápidamente en ese mediados de la década del 70, que retrata a otro Estados Unidos, que retrata un Estados Unidos que nada tiene que ver con el cine optimista, el cine familiar, el cine con una búsqueda del sueño americano, que todos estos nuevos cineastas vienen a tirar abajo basándose en la realidad de los diarios, basándose en Vietnam, en Nixon, en Watergate, y así aparecen películas como Barrio Chino, El Vengador Anónimo, bueno. Nashville, Atrapados sin salida, claro. Y Jessica Lange, ¿no? Y sí, gran película hermosa. No, bueno, es uno de los grandes. El famoso Sigue la ruta del dinero, Nicholson, ¿no? Era el actor del momento, no era ni De Niro ni Pacino, el actor del momento en ese comienzo en ese mediado de los 70. ¿Quién es Polanski, no? Polanski. Polanski, Barrio Chino. Barrio Chino. Bueno, Tarde de Perros, la primera gran aparición de Pacino. Actuación descollante de Alfredo. Obviamente un reflejo de la sociedad estadounidense, sobre todo neoyorquina de la época. Taxi Driver. Tarde de Perros la volví a ver. La volví a ver hace un año atrás. Es una obra maestra. Sí, total. Bueno, cuenta todo esto. Cómo un grupo, lado sórdido, un grupo de cineastas se decide a contar lo que Hollywood no estaba contando, y que era la realidad de los Estados Unidos de mediados de los 70, que era una crisis absoluta. New York era una ciudad quebrada, era una ciudad en ruina, o sea, estaban tirando abajo todos los grandes, los viejos edificios del Bronx, los lugares donde las familias vivían hacinadas, generando un nuevo problema, que era qué hacías con esas familias. O sea, era todo un gran panorama
de mucha frustración y de mucho descubrimiento de que la base de Estados Unidos estaba podrida. Ahora, ¿qué pasó con esa generación de cineastas? Y esto es algo que se pregunta el documental de Morgan Neville. Repito, se llama Crisis 1975, es de los 70, pero te resuena hoy. ¿Qué sucede después? Bueno, esa generación de nuevos cineastas se apaga muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el sistema reacciona para poder absorberlos. Más allá de las costumbres que tenían esos directores, esos actores que vivían un poco intoxicados, que vivían un poco al límite y que eso afectó su capacidad creativa, o entraron en la megalomanía de Francis Ford Coppola filmando en la selva Apocalypse Now, con toda clase de excesos y de gastos de presupuesto que hicieron que se fuera todo al carajo. Sí. Pero es muy interesante ver ese documental, entender esos años 70, por qué sucedió eso en el mundo del cine, por qué un grupo de directores se decidió a contar otro Estados Unidos y ver cómo la historia, ¿no? Han pasado 50 años y sin embargo hoy podés cambiar las etiquetas, podés cambiar los nombres, pero encontrás una base en la que en Estados Unidos hay muchas cosas que están podridas. La gran pregunta es, ¿habrá un grupo de cineastas que pueda contar esto en un momento en el cual la industria del entretenimiento ha sido cooptada, ha sido tomada por las grandes corporaciones? En un momento en el que se está debatiendo quién se compra Warner, si Netflix o Paramount, para conformar uno de los más grandes monopolios de la industria del entretenimiento. Por ahí no es. Por ahí seguramente no es. Pero quedan esas preguntas pendientes. Además, y como último dato, un documental narrado por Jodie Foster y con los testimonios de todos los tipos relevantes de la época: Scorsese, Oliver Stone, Albert Brooks, el productor del Padrino, Seth Rogen. Bill Gates aparece contando, cómo en ese momento se estaba iniciando la era tecnológica. Peter Biskin, el tipo que escribió uno de los libros más completos sobre ese nuevo Hollywood, y varios de quienes estuvieron viviendo ese momento lo entendieron como una bisagra en la cual el cine iba a contar otra cosa y asistieron a su rapidísimo final. Cuando la industria dijo, sí, todo muy lindo con los rebeldes, pero ¿sabe qué? Vamos a volver a contar las historias del sueño americano. Muy interesante ver el presente y entender cómo dialoga con, ver el pasado y entender cómo dialoga con el presente. Bueno, nos estamos yendo. ¿Qué está pasando en este momento? Que me quedó pendiente compartir con ustedes. Está Nicolás Maduro escuchando la acusación en su contra en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, sur de la ciudad de Nueva York, que queda en Manhattan, en el distrito de Manhattan. El juez que lo va a juzgar va a ser Alvin Ellerstein. Fue nombrado juez en el año 1998 bajo la presidencia de Bill Clinton. Tiene actualmente, escuchen bien esto, 90 años. Mantiene estatus senior, lo que permite que pueda elegir los casos que quiere tratar, porque está parcialmente retirado del trabajo pleno. O sea, él pidió, quiero juzgar a Maduro. Ellerstein es conocido por llevar casos de alto perfil, tanto penales como civiles, incluyendo narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción internacional y delitos financieros. Tiene reputación, según los medios norteamericanos, aclaro, de ser meticuloso, técnico y exigente en el manejo de las evidencias y procedimientos. Habrá que ver cuál es la legalidad del procedimiento, ¿no? De secuestrar a un tipo y matar a balazos a mínimo 40 personas, ¿no? Sí, ¿no? Le preguntaría, ¿se puede hacer esto? ¿Es legal? ¿Es legal? Está bien, bueno. Ha presidido además, claro, importantes procesos judiciales en Estados Unidos, incluidos algunos asociados a los episodios del 11 de septiembre. Y además, un detalle, lo traigo al presente, solamente que sale acá de la biografía de Alvin Ellerstein, que va a ser el juez que lo va a juzgar. En realidad, si lo condenan o no, va a ser un tribunal, porque es juicio por jurado. Va a ser un tema, como la película, jurado. Va a haber un jurado ahí que va a decir culpable, inocente, olvídate, ¿no? Ciudadanos comunes. Imagínate. Claro. Bueno, también es miembro conocido de la comunidad judía ortodoxa.
Aunque, esto según la información que en el perfil que hacen los medios occidentales, sus creencias religiosas no interfieren en su labor profesional. No, claro, por supuesto. Bueno, está bien. ¿Cómo se le ocurre? No, puede ser, no, eso no lo sabemos. Bueno, tiene 90 años, Alvin Ellerstein. Eligió para retirarse, ¿no? No, olvidate. ¿Qué partido, no? El partido que es las dance que se está clavando Alvin, Bueno, Nico no va a ir más al CUI, ya estamos en condiciones de afirmar. Pero lo que le habrá servido era al CUI, Nico. Porque ahora va a entender al juez de 90 años. Ahora va a entender. Bueno, nos estamos yendo, nos volvemos a ver en el día de mañana. Ya llega Félix Bonavita con su show radial, ya llega Jair Sibel. Quiero decir, lo vi a Jair Sibel en C5N el fin de semana y era el Vichy Borghi contra la Juventus en la final de la Intercontinental. La dejó de este tamaño. Era Maradona contra Bélgica en la semifinal del 86. La rompió. Solamente un detalle que yo se lo dije por línea privada, nada más, un detalle que para mí, discúlpame, si vas a la televisión, esto. Nada más, no sé si lo va a tomar nota o no, pero realmente estuvo muy sólido. Claramente, a ver, Jair Sibel, un tipo formado, compañero de nuestra radio, dijo, la tierra, el agua moja, muchachos. Dijo lo que después dijo en conferencia Trump. Donald. ¿Qué es el petróleo? Dato importante que trajo al presente, dicho sea paso, Roberto Vargas. En la conferencia de Trump nombra 26 veces la palabra petróleo y ni una vez la palabra democracia. Gracias, Donaldo. No, Donaldo. Qué claridad tiene Donaldo, ¿no? Sí. No, claramente. Si el petróleo no es nuestro, eso es una dictadura. Claro, exactamente. Bueno, nos estamos yendo. Estuvo en la operación técnica Gianfranco Maceo, que tiene nombre y apellido de ser el 9 de la Sampdoria, ¿no? Gianfranco Maceo, ¿no? Gianfranco Maceo. Muy buen nombre, muy buen apellido. En la coordinación estuvo Ariel Pinus, en la producción estuvo Lucas Román, Santiago Martínez en streaming, en las redes Maga López Arriazu y Nicolás Pasos, y en la producción audiovisual Mora Urzagasti. Nosotros nos volvemos a ver en el día de mañana a las 10 de la mañana. Ya llega Félix Bonavita, por los minutos de Mora, con su show radial. Mucha información, mucho análisis de Félix Bonavita y Jair Sibel sobre los hechos ocurridos el sábado pasado. Un abrazo grande, bye bye. Putting in your nose. Is that where all your mama money goes? River of addiction flow. You think it's hot? There won't be no one to love when the night blows. It's gonna party like say, oh, party like. What's now party like? Everybody wants to be on top, but you know what? En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de